Buenas tardes, es un gusto estar en la presentación de la obra del doctor Edlin. Hoy nos acompañan el doctor Gerardo Torres, Diego Fischer, Leonardo Guzmán y Washington Abdala desde el exterior. Agradecemos a todos quienes están participando desde todo el país y desde el exterior. Damos entonces inicio a la actividad de hoy, dando la palabra al doctor Gerardo Torres, que es miembro integrante de la Junta Directiva Honoraria de Fundación de Cultura Universitaria. Buenas noches, le damos la bienvenida a todos. Agradecemos al doctor Edgar Edlin por habernos invitado a participar en esta publicación de esta obra que se titula Que solo se quedan los muertos, una obra sin lugar a dudas que es una investigación histórica, pero con un gran nivel jurídico. Para nosotros, la Fundación de Cultura Universitaria, es un honor contar con el doctor Edlin como autor de esta casa, no solamente con esta obra, sino con numerosas obras más. Agradecemos nuevamente y también agradecemos a los señores panelistas la participación en esta presentación. Auguramos un gran éxito por esta publicación, así también como que nos permita profundizar en el conocimiento de un momento histórico y también de las distintas circunstancias que rodearon la muerte de un presidente uruguayo. Muchas gracias y gracias, doctor, por haber elegido a la Fundación de Cultura Universitaria para editar este libro. Gracias. Bueno, Diego Fischer va a presentar, es periodista, estudió en la Universidad de Boston, en Navarra, ha sido el autor más leído de las últimas décadas, ha publicado más de 16 libros, es autor de 4 obras de teatro, productor, director, guionista. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y especial agradecimiento a Edgardo por haberme convocado a esta mesa, más teniendo en cuenta quienes están integrando el doctor Leonardo Guzmán y, bueno, a la distancia, un colega y amigo, ahora de licencia como colega casi, que es Washington Abdala, que ha tenido hoy una jornada movidita, pero de pronto eso lo cuenta él cuando le toque el momento de participar. Cuando el doctor Edlin me hizo llegar este libro, y bueno, lo abrí y lo empecé a hojear, lo primero que me vino a la mente fue un gran asombro, y apenas comencé a leer las primeras páginas, quedé enganchado. Y creo que es lo mejor que le puede pasar a uno cuando abre un libro. Yo soy de la teoría de que los libros tienen que tener 2 condimentos fundamentales, por lo pronto, para que uno los siga leyendo. Imagínense un libro estándar en número de páginas, de 300, 350 páginas. Tomen en cuenta ustedes lo que puede llegar a pasar un libro que llega, sobrepasa un poquito más, las 900 páginas. Y este libro tiene esas 2 características. Una, de que uno, desde la primera hoja, desde el prólogo y luego la introducción, el prólogo que hace Abdala y la introducción que luego nos proporciona Edgardo, uno queda enganchado. Y el otro elemento y otro factor fundamental es que está muy bien escrito. Entonces, esa combinación es si me permitís el término, es el cóctel perfecto para una lectura que aporta y vale a cuánto. Obviamente que yo no voy a contar el libro, sería imposible, en primer lugar, y porque además la gracia está en que ustedes vayan, lo compren y lo lean, ¿no? Porque para eso están los derechos de autor y para eso el doctor aquí nos va a contar ahora todo el tiempo que invirtió en hacer este trabajo y todo el tiempo y el trabajo que también invirtieron
los amigos de la Fundación de Cultura Universitaria. Desde ya les digo que es un libro no solo para leerlo, disfrutarlo, sino para hacer un excelente regalo. Pero vayamos a... Yo quiero hacer algunas preguntas a Eduardo. Y en las primeras páginas hay una afirmación que dice: los historiadores se preocuparon de que el magnicidio del presidente Iriarte Borda no despertara mayor interés en querer averiguar qué pasó. No es el único caso en la historia uruguaya, pero este es uno de los casos más notorios. Y esta fue la razón por la que te llevó a ti a iniciar o embarcarte en esta historia. En 1980, siendo yo alumno de 6º año de historia, el profesor Carlos Pitaluga Vidal contaba que a la salida del Te Deum, una ceremonia religiosa de acción de gracias por los festejos del 25 de agosto, Iriarte Borda es asesinado por un muchacho. Lo había matado delante de todos, disparó delante de todo el mundo, y Iriarte Borda se desploma, cae, agoniza y fallece a los instantes. Sin embargo, el juicio determinó que no había habido homicidio porque no se había podido determinar si la bala lo había matado. Y él contaba, en sus palabras, no, los médicos dijeron, se murió de un infarto, no se murió por la bala, por el homicidio, y lo declararon a Avelino Arredondo inocente. En realidad no fue tan así, la historia tiene otros ribetes, a Avelino Arredondo le dan 5 años de penitenciaría por el ataque, no por el homicidio, pero lo cierto es que el juicio determinó que el homicidio no estaba probado. Y yo decía, pero esto parece un acomodo, esto parece un complot que se hizo todo orquestado para salvarlo al atentador, por así decirlo. Sí. Vamos a evitar la palabra magnicidio y la palabra asesinato, porque legalmente no se comprobó el asesinato. Todo un tema. Entonces, bueno, me puse a ver si había... Dije, algún día voy a trabajar sobre esto. Pasó el tiempo, en 2008 empecé a recoger algunos trabajos, pero no pasó de la recopilación de 2 o 3 cosas, hasta que en 2011 me encontré con el expediente judicial de Avelino Arredondo, de la causa penal. Y ahí decidí que tenía que ser adelante. Esta obra va teniendo etapas, no se hizo de un tirón, se fue haciendo en diversos momentos, porque yo en el interín me fui dedicando a otros proyectos, o sea que fue teniendo como empujes. Y decidí una vez por todas terminarla y darle fin. Quiere decir que arrancaste hace 10 años. No, sí, podría decirse que sí. El momento de arranque justo fue 2011 y en 2018 decidí ponerle fin. Lo que es un buen docente y un gran docente como fue Pitaluga Vidal, porque si te pones a pensar, gracias a él, hoy tenemos este estupendo libro. Pitaluga Vidal, que fue palabras mayores de la docencia uruguaya, ¿no? Exacto. Quizás sea mi homenaje para él. No se lo dediqué, pero... Muy buena idea, en la próxima edición, ¿no? Yo quiero contarles que acá hay un trabajo de investigación, pero mayor. Yo que tengo alguna experiencia en ese terreno y lo puedo afirmar. El doctor Edlin parece que no quiere dejar suelto ningún cabo a la hora de mostrarnos esta historia. Aquí hay, por supuesto, que las fuentes son libros, expedientes judiciales, como tú mismo nos decías, los diarios de la época, que son una maravilla, porque no es un diario ni 2, sino 6 o 7. Recordemos que en la época en que transcurren estos hechos, o la historia, porque la historia puntualmente no es la muerte, no es solamente la muerte de Iriarte Borda, sino que obviamente nos ponen el autor en contexto. Era el único medio de información que tenían que existía en el Uruguay y en el mundo entero. Y allí hay decenas de fuentes. Esta tarde, cuando preparaba este encuentro, quedaba asombrado. Bueno, seguramente no lo vaya a encontrar, siempre les pasa lo mismo. Pero en uno de los capítulos hay citas de 12 diarios. Esto aporta
diarios, aportan la temperatura del clima, aportan de lo que obviamente puede aportar, digamos, un expediente judicial o procesos de historia. Y es por eso que esto es ir de adjetivo. Por eso Quiroga decía que lo que puede hacer un adjetivar exceso, pero lo digo con tanta franqueza que estoy realmente impactado con el trabajo. Pero los niños sí tienen. Doctor Edlin. No solo Ahora sí. bueno, ahora que retomamos superamos el problemita técnico, no sé por dónde nos habíamos quedado, pero bueno, les decía que la multiplicidad de fuentes acá es enorme, es enorme. Y bueno, están los expedientes judiciales, como decía recién el doctor Edlin, está la bibliografía, por supuesto, y los diarios, que ya nos referimos a ellos, están los informes de los diplomáticos que por entonces estaban radicados en Montevideo. El doctor Edlin en este trabajo no reniega de su condición de magistrado. Y debe ser muy difícil hacerlo, me imagino, desprenderse de esa vocación y de esa profesión que viene ejerciendo hace muchísimos años. Y de hombre de derecho. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se recurre a todas las fuentes posibles, acá hay una combinación de juez, pero también de investigador y de periodista que hace investigaciones. Es como que esas tres oficios, profesiones, como lo querramos llamar, perdón, están amalgamados, ¿no? Y es estamos en comunicación, ¿no? Sí, ¿se escucha? Y se ve ahora. ¿Sí? Bueno, acá yo les decía que hay una combinación de profesiones que ejerce el doctor Edlin y que se han traducido en este libro, ¿no? Está el juez, está obviamente el hombre de derecho, está el investigador y está el periodista que hace investigación. Es decir, todos estos oficios de alguna manera hacen como un combo y el resultado es este trabajo que, bueno, tú nos has dicho, ¿no? Son prácticamente 10 años de andar hurgando y estudiando. ¿Podemos circunscribir en el tiempo o ha sido a lo largo de toda esta década? No ha sido ni continua ni pareja, ha tenido empujes. Hubo momentos que estuvo más activa que otros, principalmente en los años 2011, 2016 y 2019. Ahí como que fue donde tuvo sus mayores avances y por suerte pude cerrarla antes de la pandemia. Entonces lo demás era ya ponerse a ordenar y, bueno, corregir y reformular un montón de cosas, porque acá lo más asombroso es cuando uno está investigando, sí, no sabe dónde va a terminar ni dónde puede caer. Si bien se ha escrito sobre este tema, este no es el único libro que se ha escrito sobre Villate-Borda. Están los de Marius, está el de las hijas de Villate-Borda, está el de Klein, no hace mucho. Quise ir más allá, ¿no? Quise ir a buscar a ver si había otra verdad detrás de la historia que solía contarse en los libros que venían hasta ahora, aprovechando también ese trabajo que generó conocimiento
y explorar en fuentes que hasta ahora no se habían consultado, particularmente la de los archivos. Inclusive trabajos que yo hice en otras áreas y otras materias me proporcionaron material para esto. Y pues fue lo más increíble. Aquí se habla de un ilustre desconocido, ¿no? Porque en realidad eso fue Iriarte Borda, o por lo menos la historia nos quiso mostrar al expresidente de esa manera. Yo quiero citar aquí unos versos que tú tomás de La Mosca, del año 1894, a poco de ser electo Iriarte Borda. Recordemos que Iriarte Borda es quien sucede a Julio Herrera Lloves en la presidencia, y que marca también, que tú lo contás acá de una manera muy rigurosa y muy pormenorizada, que marca también un cambio muy importante en el país, porque es el fin del colectivismo y es el comienzo de una nueva etapa donde el Uruguay va camino, más allá de las dos revoluciones que aún faltaban por vivirse, va camino a su verdadera democratización, ¿no? Entonces, cuando tú definís a ese ilustre, así lo decía la prensa de la época, y tú lo refieres a ese ilustre desconocido, pones aquí unos versos publicados en ese semanario, creo que era un poco satírico, y que dice: viento en popa la fortuna, tan pródiga se mostró, que en 10 años lo llevo a los cuernos de la luna. Y al fin, lector, no te asombre, este caso sorprendente se acostó siendo un pobre hombre y amaneció presidente. Creo que estos versos, por decirlo, sintetizan muy bien cuál era la impresión que el medio político, que los ciudadanos y que la prensa tenían de ese presidente. Otra cosa que me sorprendió es como el investigador acá va construyendo un caso judicial o un caso policial como un novelista. Me pareció, y tuve esa sensación desde el comienzo, tú vas planteando los hechos de manera tal, si bien uno sabe cuál es el final, porque todos sabemos que Iriarte Borda murió asesinado, uno va, se engancha y quiere avanzar rápidamente para bueno, esa trama que está prenunciado, ¿no? Está predeterminado, más allá de que lo conozcamos. Pero si alguien viniera del exterior o alguien desconocido, alguien que desconozca la historia, seguramente se va a ver muy atrapado también y con ansiedad, tratando de llegar al final para ver cuál es el desenlace de esta historia. No me quiero extender mucho más para decir, tendría mucho para decir, pero está aquí el doctor Guzmán, y está, supongo que más allá del continente, o de esta parte del continente, esperando hay una cosa que también me impactó. Cuando se produce el asesinato, y lo que tú pones acá como el testamento de Iriarte Borda, que es un pequeño papelito que su hijo Tulio saca del bolsillo del saco, del frac seguramente, que lucía en ese momento, y dice esto, el testamento: trabajen dentro del partido, con el partido y para el país. Más que un testamento, uno puede pensar que es una aspiración, ¿no? Una expresión de anhelo, pero me llamó muchísimo la atención que él llevara ese pequeño papel en su bolsillo de su frac el día de su muerte, como que él sabía que algo le iba a suceder, que la muerte lo andaba merodeando. Bueno, había recibido amenazas. Sí, él de alguna forma suponía que esa fecha le iba a costar la vida, que esos festejos le iba a costar la vida. A pesar de todo, él decidió salir al muere.
el otro personaje de la trama, Avelino Avelino. también suponía que de esa patriada de intentar asesinarlo le podía ir la vida. Y él se había también dejado un papelito con sus datos personales para que lo identificaran y atribuyeran a él que había sido un asesinato. Esta historia del testamento político del papelito está contada en 2 diarios. No haber sido cierta, pero el hecho es que nunca fue la visión de un hombre que entiende que el país, todo el destino del país y todo el país pasa a través del partido. En aquel momento todo se veía, me parece, quizás me podrá refrendar o no el doctor Guzmán, todo se veía a través del partido, toda la institucionalidad, lo político. Y yo no digo que eso esté bien o está mal, pero había una confusión tan grande que a veces no se distinguía. De hecho, muchos soldados o oficiales de gobierno en la Revolución de 1897 morían diciendo ¡viva el Partido Colorado! Cuando integraban la fuerza del ejército era el nacional. ejército del país, era el ejército del gobierno. Ese es el caso del capitán Montalti en Tres Árboles, ¿no? Intenta con otra gente vadear el arroyo, pero no lo consigue, entonces dice, una masacre. Bueno, muere diciendo ¡viva el Partido Colorado! Y por supuesto, muchos revolucionarios diciendo ¡viva el Partido Nacional! Claro. Digo, por supuesto estaba la patria detrás de todo ello, pero ellos veían la patria diferente. Son formas de ver las cosas. Yo creo que no podemos juzgarlas desde nuestra mentalidad ahora. Entonces, yo quiero, si alguien realmente presta atención a esta obra, que entiendan que hay que ponerse en la mentalidad de los individuos de la época, y no verlos desde este cómodo escritorio con nuestros parámetros y nuestros criterios. Como decías tú en tu último libro, perdóname que te cita, si aceptamos que la historia es una sucesión de hechos acontecidos en un tiempo y en un lugar que determina el presente y condiciones del futuro, quizá comprendamos mejor al protagonista de este libro y lo que su vida y sus derroteros revelan. O sea, hay que ponerse un poco en el personaje. De alguna forma yo intento transmitir con qué personajes me encontré. No buenos, ni malos, ni villanos, ni virtuosos. Sí, gente con sus buenos y blancos y sus negros, malos, pero bueno, siendo tal cual son. Seres humanos, no héroes. Exacto. O no figuras de bronce. Yo termino en parte. Quiero decir que hay un complemento que es fantástico, que es el informe que al final del libro hacen los doctores Antonio Burnes y Guido Barro Rovira. Sí. ¿No? Tengo un gran agradecimiento por ellos, porque ellos se involucraron muchísimo en esta obra. Y algún día, no se sabe qué le causó la muerte de Ida Borda. Quizá alguna autopsia histórica, para lo cual ellos estuvimos siempre soñando con esa posibilidad. Pueda develar el misterio. Porque es importante señalar que no hubo autopsia en su momento y que, bueno, los restos de Iriarte Borda descansan en una parte de la rotonda del Panteón Nacional. Que eso es una excusa o un motivo por el cual no ha podido ser bueno, rescatados para hacer un informe forense, una autopsia histórica, ¿no? Hay una cita que me parece fundamental, una cita, algo que tú reproducís, que siempre anduvo allí una leyenda urbana que involucraba a José Valle de Ordóñez, y tú transcribís textualmente la entrevista de Valle Ordóñez con Avelino Arredondo, lo cual me parece un hallazgo notable. Yo detrás de ese material estuve mucho tiempo y el diario El Día tiene en 2 lados que está filmado, ¿no? Microfilmado, y bueno, quiso en su momento que no lo pudiera ubicar. Entonces cuando lo descubrí acá digo, pero qué lujo, ¿no? Porque es un documento que también echa por tierra algunas de las leyendas urbanas que han circulado o siguen circulando por estos lugares. Yo agradecerte una vez más, felicitarte, y tengo una objeción. Te adelantaste y me sacaste de la senda un tema que yo quería.
que yo quería abordar. Pero luego de haberlo visto, leído, y celebro muchísimo que lo hayas hecho, porque creo que nadie podía haber hecho un trabajo de esta enjundia, de esta calidad, de esta categoría, como el que has hecho. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Diego Fischer. Y la objeción lamentamos decirle que, bueno, para nosotros es una gran alegría poder contar con la obra y con, por ejemplo, con documentación tan valiosa como esta que él estuvo buscando, ¿no? Yo no fui el primero que escribió sobre esto. No, bueno. ¿Se oye medianamente bien? No importa la Se imagen. oye perfecto. Bueno, entonces me voy a tirar al agua un poco de manera intuitiva porque los tengo estáticos, pero no importa. Primero que nada, gracias a Edgardo por la posibilidad de compartir este tiempo con ustedes y por haber compartido un poquito de su gigantesca obra. La verdad es que disfruté mucho el tiempo de lectura, de análisis y de evaluación de todo lo que él hace con Idiarte Borda en un periodo muy delicado de la vida del país. ¿Se va oyendo medianamente bien? ¿Tengo devolución? Se oye muy bien, se oye muy bien. Bien, no sé si me está oyendo la mesa. Bueno, lo segundo es agradecerle a Diego y a Diego Fischer y a Leonardo Guzmán por también compartir esta mesa. Con ellos es un verdadero placer. Si es que la estoy compartiendo, porque tengo una impresión de que estoy en el ciberespacio, pero no importa, digo, así es el tiempo actual. Me están oyendo Diego, Leonardo, Edgardo, ¿están por ahí? Alguien me mande un ok desde la mesa, me quedo tranquilo. Una mano así, ahí está. Eso es fantástico, la gestualidad es lo mejor. A esta altura del campeonato nos manejamos con esos instrumentos. Tanta modernidad y terminamos haciendo lo que tenemos que hacer. Permítame hacerle una pequeña picardía que ayer se la dije a Edgardo que iba a hacer, porque me parecía, yo comparto lo que dice Diego, los libros se hacen, se redactan y se escriben para que los lea la gente, los amigos, los otros, no importa, que los lea, la gente tiene que leer los libros. Entonces, hay una expresión muy de moda con el cine, que usan mucho mis hijos, que es spoilear. Entonces me dicen, no vayas a spoilear el libro, porque si spoileo el libro, el resultado es esto que con mucha mesura, prudencia e inteligencia sugería Diego, que de lo que se trata es que la gente lea el libro, porque tiene mucha información novedosa. Eso último que acaba de comentar Diego y Edgardo sobre Valle y Avelino Arredondo es todo un tema. Es todo un tema que a través de la obra se tiene que analizar con el contexto histórico, dijera Mannheim. Pero déjenme hacer esta picardía. Les voy a leer una cosita, lo van a detectar rápidamente, muchos saben de quién es. El hecho aconteció en Montevideo en 1897. Cada sábado los amigos ocupaban la misma mesa lateral en el Café del Globo, a la manera de los pobres decentes que saben que no pueden mostrar su casa o que rehuyen su ámbito. Eran todos montevideanos. Al principio les había costado amistarse con Arredondo, hombre de tierra adentro, que no se permitía confidencias ni hacía preguntas. Contaba poco más de 20 años, era flaco, moreno, bien bajo y tal vez algo torpe. La cara habría sido anónima si no le hubieran rescatado los ojos, a la vez dormidos y enérgicos. Dependiente de una mercería de la calle Buenos Aires, estudiaba derecho a ratos perdidos, cuando los otros condenaban la guerra que asolaba el país y que, según la opinión general, el presidente prolongaba por razones indignas. Arredondo se quedaba callado. También se quedaba callado cuando se burlaban de él por tacaño. Poco después de la batalla de Cerros Blancos, Arredondo dijo a los compañeros que no lo verían por un tiempo, ya que tenía que irse a Mercedes. La noticia no inquietó a nadie. Alguien le dijo que tuviera cuidado con el gauchaje de Aparicio Saravia. Arredondo respondió con una sonrisa que no les tenía miedo a los blancos. El otro, que se había afilado el partido, no dijo nada. Más le costó decirle adiós a Clara, su novia. Lo hizo casi con las mismas palabras. Le previno que no esperara cartas porque estaría muy atareado. Clara, que no tenía costumbre de escribir, aceptó el agregado sin protestar. Los dos se querían mucho.
Arredondo vivía en las afueras, lo atendía una parda que le llevaba el mismo apellido porque sus mayores habían sido esclavos de la familia en tiempo de la Guerra Grande. Era una mujer de toda confianza. Le ordenó que dijera a cualquier persona que lo buscara que él estaba en el campo. Ya había cobrado su último sueldo en la mercería. Se mudó a una pieza del fondo, lo que daba al patio de tierra. La medida era inútil, pero le ayudaba a iniciar esa reclusión que su voluntad le imponía. Desde la angosta cama de fierro, en la que fue recuperando su hábito de sestear, miraba con alguna tristeza un anaquel vacío. Había vendido todos sus libros, incluso los de introducción al derecho. No le quedaba más que una Biblia que nunca había leído y que no concluyó. La cruzó página por página, a veces con interés y a veces con tedio. Se impulsó el deber de aprender de memoria algún capítulo del Éxodo y el final de Eclesiastés. No trataba de entender lo que iba leyendo, era libre pensador, pero no dejaba pasar una sola noche sin repetir el Padre Nuestro que le había prometido a su madre al venir a Montevideo. Faltar a esa promesa filial podría traerle mala suerte. Sabía que su meta era la mañana del 25 de agosto, el número preciso de días que tenía que trasponer. Una vez lograda la meta, el tiempo cesaría, o mejor dicho, nada importaba lo que aconteciera después. Esperaba la fecha como quien espera una dicha y una liberación. Había parado su reloj para no estar siempre mirándolo, pero todas las noches al oír las 12 campanadas oscuras, arrancaba una hoja del almanaque y pensaba un día menos. Al principio quiso construir una rutina, matear, fumar los cigarrillos negros que armaba, leer, repasar una determinada cuota de páginas, tratar de conversar con Clementina, etcétera, etcétera. Disponía a sí mismo de un tablero de ajedrez en el que jugaba partidas desordenadas que no acertaban con el fin. Para poblar el tiempo, Arredondo se hacía la pieza cada mañana con un trapo y con un escobillón y perseguía las arañas. Hubiera preferido recordarse con el sol ya bien alto, pero la costumbre de hacerlo cuando clareaba pudo más que su voluntad. Extrañaba muchísimo a sus amigos y sabía sin amargura que estos no lo extrañaban, dada su invencible reserva. Una tarde preguntó por él uno de ellos y lo despacharon desde el zaguán. Sus días y sus noches eran iguales, pero peleaban y pasaban más los domingos. A mediados de julio conjeturó que había cometido un error al parcelar el tiempo que de cualquier modo nos lleva. Entonces dejó errar su imaginación por la dilatada tierra oriental, hoy ensangrentada por los quebrados campos de Santa Irene, donde había remontado cometas por cierto petizo tubiano que ya habría muerto por el polvo que levantaba la hacienda cuando lo arrean los troperos, pero la diligencia cansada que venía cada mes desde Fraiventos con su cagra por Baratijas, por la bahía de la Graciada, donde desembarcaron los 32, por el hervidero de Cuchillas, montes y ríos, por el cerro que había escalado hasta la Farola, pensando que en las dos bandas del Plata no hay otro igual. Del cerro de la bahía pasó una vez al cerro del Escudo y quedó dormido. Ya voy terminando. Cada noche la virazón traía la frescura propicia al sueño. Nunca se desveló. Quería plenamente a su novia, pero se había dicho que un hombre no debe pensar en mujeres, sobre todo cuando le faltan. El campo lo había acostumbrado a la castidad. En cuanto al otro asunto, trataba de pensar lo menos posible en el hombre que odiaba. El ruido de la lluvia en la azotea lo acompañaba. Para el encarcelado o el ciego, el tiempo fluye aguas abajo como por una leve pendiente. Al promediar su reclusión, logró más de una vez ese tiempo casi sin tiempo. El primer patio había un aljibe con un sapo en el fondo. Nunca se le ocurrió pensar que el tiempo del sapo que linda con la eternidad era lo que buscaba. Cuando la fecha no estaba lejos, empezó otra vez la impaciencia. Una noche no pudo más y salió a la calle. Todo le pareció distinto. Todo. Al doblar una esquina vio una luz y entró en un almacén. Para justificar su presencia pidió una caña amarga. Acodados con el mostrador de madera conversaban unos soldados. Dijo uno de ellos: ¿ustedes saben que está formalmente prohibido que se den noticias de las batallas? Ayer tarde nos ocurrió una cosa que lo va a divertir. Yo y unos compañeros del cuartel pasamos frente a La Razón. Oímos desde afuera una voz que contravenía la orden. Sin perder tiempo entramos. La redacción estaba como boca de lobo, pero los quemamos a balazos al que seguía hablando. Cuando se cayó, lo buscamos para sacarlo por las patas, pero vimos que era una máquina que le dicen fonógrafo y que habla sola. Todos se rieron. Arredondo se había quedado escuchando. El soldado le dice:
¿Qué le parece el chasque a parcero? Arredondo guardó silencio. El de uniforme le acercó la cara y le dijo, gritá enseguida, ¡viva el presidente de la nación, Juan Idiarte Borda! Arredondo no desobedeció. Entre aplausos burlones ganó la puerta, ya en la calle lo golpeó una última injuria. El miedo no es sonso ni junta rabia. Se había portado como un cobarde, pero sabía que no lo era. Volvió pausadamente a su casa. El día 25 de agosto, Avelino Arredondo se recordó a las 9 pasadas. Pensó primero en Clara y solo después en la fecha se dijo con alivio, adiós a la tarea de esperar, ya estoy en el día. Se afeitó sin apuro y en el espejo lo enfrentó la cara de siempre. Eligió una corbata colorada y sus mejores prendas. Almorzó tarde. El cielo gris amenazaba llovizna y siempre se lo había imaginado radiante. Lo rezó un dejo de amargura al dejar para siempre la pieza húmeda. En el zaguán se cruzó con la parda y le dijo le dio los últimos pesos que le quedaban. En la chapa de la ferretería vio rombos de colores y reflexionó que durante más de 2 meses no había pensado en ellos. Se encaminó a la calle Sarandí, era día feriado y circulaba muy poca gente, bastante gente. No había dado las 3 cuando arribó a la Plaza Matriz, 14:45. El Te Deum ya había concluido. Un grupo de caballeros, de militares y de prelados bajaba por las lentas gradas del templo. A primera vista los sombreros de copa, algunos en la mano, los uniformes, los entorchados, las armas, las túnicas podían crear la ilusión de que eran muchos. En realidad no pasaban de una treintena, eran muchos más. Arredondo, que no sentía miedo, sintió una suerte de respeto. Preguntó cuál era el presidente. Le contestaron, ese que va al lado del arzobispo, Soler, con la mira y el báculo. Sacó el revólver e hizo fuego. Idiarte Borda dio unos pasos, cayó de bruces y dijo claramente, estoy muerto. Arredondo se entregó a las autoridades. Después declararía, soy colorado y lo digo con todo orgullo. He dado muerte al presidente que traicionaba y mancillaba a nuestro partido. Rompí con los amigos y con la novia para no complicarlos. No miré diarios para que nadie pueda decir que me han incitado. Este acto de justicia me pertenece. Ahora que me juzguen. Así habrán ocurrido los hechos, aunque de un modo más complejo. Así puedo soñar que ocurrieron. Jorge Luis Borges, desde la mente, creando esta maravilla que nos permite emocionarnos y tener la tensión narrativa, rítmica, casi cinematográfica, de una obra que sugiero, encomiendo, les pido que la disfruten, porque acá hay parte ficcional y una parte bien interesante sobre cómo cavila a alguien que comete algún tipo de acción de esta naturaleza. Les agradezco mucho la atención y sigamos disfrutando al doctor Guzmán y a Edgardo Aetlin y a Fischer, por supuesto. Gracias.